comenzar a leer del versículo 13 en adelante, hasta el final. Dice la palabra de Dios: por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Porque vosotros, hermanos, viniste a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea, pues habéis padecido de lo de vuestra propia nación las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que estos se salven. Así colman ellos siempre en la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Porque ¿cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Oramos, hermano. Padre amado, como cantábamos en la última canción, necesitamos oír tu voz, necesitamos, Señor, escuchar tu palabra. Rogamos y clamamos que tú, conforme a tu voluntad, ministres el corazón de cada hermano que está aquí presente hoy, que tú pastorees su alma con tu palabra, Señor. Quizás hay alguien que no entiende el Evangelio en esta mañana, que tú quebrantes su corazón con tu palabra, Dios. Gracias te damos una vez más por el privilegio que tenemos de abrir la Escritura y la libertad que tenemos para predicarla aquí. Rogamos, Señor, que edifiques a tu iglesia, Señor. Que nos alimentes, Señor, con tu palabra. Oramos en tu nombre. Amén. Muy bien. Como leíamos, o como vimos el domingo anterior, el anterior, referente al versículo 13 al 14, veíamos que los hermanos de Tesalónica, para entrar en contexto, ellos estaban siendo perseguidos, estaban sufriendo por causa del Evangelio. Y del versículo 13 al 14 vemos que ellos recibieron la palabra de Dios y ese era un gozo para el apóstol Pablo, porque habían entendido el Evangelio. No solamente habían entendido el Evangelio, sino que estaban actuando conforme a lo que creían, la palabra de Dios. Entonces ellos mostraban fruto en su vida espiritual. Y lo que vamos a ver ahora en este contexto, realmente el capítulo habla de un contexto de sufrimiento, quizás. El contexto habla de, este párrafo habla de tribulación. Miren, el versículo 15 habla de los judíos. Bueno, el versículo 14 dice: siendo imitadores de las iglesias de Dios que están en Judea, habéis padecido, dice ahí. Versículo 14 al final dice: ellos padecieron de los judíos. Versículo 15 dice: mataron al Señor Jesús, mataron a sus propios profetas, nos expulsaron, no agradan a Dios, nos impiden hablar a los gentiles. Versículo 16: estamos separados por un poco de tiempo de vosotros. En ese contexto Pablo escribe esta carta. Y lo primero que vemos del versículo 15 al 16 era cómo Pablo acusa realmente a los judíos de la muerte del Señor. Miren, dice: los cuales, versículo 15, mataron al Señor Jesús.
mataron al Señor Jesús. Lo primero que menciona Pablo es que ellos mataron al Señor. Pedro, en su primer sermón que puso en Hechos, capítulo 2, versículo 36, dijo exactamente lo mismo. Dice la palabra de Dios: sepa pues certísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Y Pedro tratando de hacer reaccionar a sus hermanos judíos. Los romanos lo ejecutaron, pero los judíos entregaron y gritaron: crucifícale, crucifícale, danos a Barrabás. Y Pablo, pensando en sus hermanos, tenía un corazón contrito, le pesaba la actitud que tenían hacia el Cristo, la actitud que tenían hacia ellos mismos. El versículo dice que los expulsaron, no les permitían hablar del Evangelio. La idea de expulsar significa un rechazo religioso. Ese rechazo religioso que sintieron contra Cristo y que sentían con sus profetas se había extendido hacia Pablo y hacia su equipo misionero. Los expulsaron de la ciudad. Hechos capítulo 9, por ejemplo, versículo 23 dice: pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle, refiriendo al apóstol Pablo. En el versículo 29 dice que Pablo hablaba denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. En Hechos capítulo 13, versículo 45, dice la palabra de Dios: pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. El versículo 50 dice: pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de los límites. Y a Pablo le pesaba la actitud que tenían hacia la palabra de Dios, el rechazo que tenía hacia el Evangelio. No solamente eso, ahí dice: nos expulsaron. Y dice, hay una frase que dice: no agradan a Dios. No agradan a Dios. Y esto podríamos decir que era una cachetada al orgullo religioso que sentían los judíos. Que a pesar de todas las reglas, a pesar de todas las leyes que ellos mismos imponían, no agradaban a Dios por lo que estaban haciendo. Aún Pablo, antes de conocer a Cristo, hermanos, perseguía a los cristianos, pensando que de esa manera estaba agradando a Dios. Pero la verdad que no era así. Pablo decía lo siguiente, la palabra de Dios dice: yo ciertamente había creído mi deber de hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Y Pablo describe: yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y Pablo se ponía en la piel de estos extremos religiosos y le pesaba en el corazón lo que estaba pasando. Por eso él, cuando termina el versículo 15, dice: se oponen, no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres. Y el versículo 16 dice: impidiéndonos hablar a los gentiles, para que estos no se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Ellos mataron a los profetas. El Señor Jesucristo dijo lo siguiente en Mateo 23: he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos, dice, a unos mataréis y crucificaréis, a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, a quien matasteis entre el templo y el altar. Todo describiendo la gran oposición que Pablo estaba sufriendo, que los hermanos de Tesalónica estaban sufriendo de los propios judíos. Un
rechazo religioso tremendo. La idea de los impidieron hablar. Miren, el Hecho describe qué estaba pasando. Hechos capítulo 13, el apóstol Pablo dice: en el siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Versículo 45 dice: pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. El apóstol Pablo conocía a muchos de los cuales estaban persiguiendo. Quizás muchos de ellos eran amigos de Pablo, fueron amigos de Pablo, y ahora esas mismas personas lo estaban persiguiendo y lo estaban maltratando por causa del Evangelio. Y el versículo termina, versículo 16 dice: así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira de Dios hasta el extremo. En la paciencia de Dios, hermanos, parece haber un punto en el cual las personas alcanzan el límite de sus pecados y a partir de allí Él decide entrar en juicio con ellas. Pero hasta que llegan a ese lugar, la gracia de Dios es grande, es muy grande. Por ejemplo, Él retrasó 400 años la conquista de la tierra prometida con el consentimiento del juicio de las naciones impías que habitaban allí. En Génesis 15, versículo 16 dice: aún no había llegado a su colmo la maldad del amorreo. O sea, la medida de los pecados de la nación había sido colmada, por tanto el castigo había llegado. Ahora, es interesante que Pablo aquí en este texto no especifica cuál ha sido la demostración de la ira. Pero bueno, mi posición o lo que yo creo es que hace referencia a Romanos 11:25, donde dice que ha acontecido Israel endurecimiento en parte, que hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Cuál es la idea allí? Cuando habla de endurecimiento, significa la idea de una piedra o dureza o estar petrificado. Israel está petrificado de corazón. Su corazón es de piedra, no siente nada por Jesús, no reacciona, no tiene vida, son como estatuas en relación al Mesías. Pero en parte, no están todos así, en parte. Y el testimonio y la prueba que es en parte es el mismo apóstol Pablo, que ha conocido al Señor. Hay muchos judíos convertidos, los hubo y los va a haber. Y además lo que vemos, hermanos, que esto no será eterno, el endurecimiento es en parte, es temporal, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, dice la palabra de Dios. El endurecimiento espiritual de Israel, que comenzó con el rechazo del Mesías, durará hasta que se hayan salvado todos los gentiles que Dios ha escogido. Por eso leemos en Romanos 11, 26 y 27, llegará el día en el cual todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sion el libertador. Ahora, no cabe duda que todo lo que ocurrió con nuestro Señor Jesucristo, hermanos, todo estaba determinado y estaba establecido antes de la creación del mundo. El Señor mismo afirmó que el plan de salvación incluía sufrimiento y muerte. Todo estaba determinado por Dios y tenía un tiempo de cumplimiento. Eso lo vemos en Marcos, por ejemplo, capítulo 9, versículo 13. Dice el Señor Jesús: pero os digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron. Y termina el versículo diciendo: como está escrito, afirmando que Dios ya lo había avisado. El apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versículo 13 dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, y dice, conforme a las Escrituras. Todo está determinado y todo está bajo el plan soberano de Dios. La aparente derrota a la vista de los hombres es la expresión, hermanos, suprema del plan soberano de Dios. Él sigue el plan. Y Pablo hace esta introducción y termina este párrafo del versículo 15 al 16.
explicándole a los hermanos de Tesalónica por qué ellos estaban sufriendo de esa manera. Los hermanos de Tesalónica estaban sufriendo porque ellos creían que era la palabra de Dios la que recibieron y actuaban conforme a la palabra de Dios. Pero en el versículo 17 hace un contraste de lo que Pablo estaba hablando. Y es lo que quiero que nosotros podamos ver. Primero vamos a ver el corazón de un siervo de Dios. El corazón amoroso de un siervo de Dios. Dice, pero, dice, nosotros, dice Pablo, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón. Tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. ¿Saben? Al comenzar este texto, Pablo nos muestra ese corazón amoroso que tenía. Hacía meses, hermanos, que Pablo había conocido a los hermanos de Tesalónica. Y él luchaba en su corazón por soportar esa separación de no verles cara a cara a ellos. Realmente Pablo sufría. Y Pablo confirma la autenticidad de su amor real y su preocupación por los hermanos de Tesalónica. Dice Pablo, la ausencia es física, pero en el corazón, en los sentimientos íntimos, yo sigo unido a ustedes. Eso es lo que decía el apóstol Pablo y lo que quiere transmitir a los hermanos de Tesalónica. ¿Se acuerdan de qué lo acusaban a Pablo? A Pablo le acusaban de que él estaba o que él había en Tesalónica por ganancia, por vanagloria. Le acusaban de que él era un frío, que los había abandonado, los había dejado atrás a los hermanos. Y Pablo decía, pero no, hermano, dice, separado de vosotros por un poco de tiempo, de vista pero no de corazón. Samuel Peremillo, refiriéndose al corazón de Pablo, dice lo siguiente, o hablando del liderazgo, dice, el pastor mejor preparado académicamente puede ser un lastre o un estorbo, dice, en la iglesia si no busca amar con sacrificio y servir a su pueblo. Y Pablo está mostrando eso, un amor con sacrificio y el servicio al pueblo de Dios. Y cómo ese amor se demostraba en estas palabras y se demuestra en estas palabras. Este amor se evidencia a través de lo que Pablo estaba comunicándole a los hermanos de Tesalónica. Pero no solamente Pablo tenía este amor con los hermanos de Tesalónica, sino tenía este amor con todas las ovejas del Señor, con todo el pueblo del Señor, con todas las iglesias que el Señor permitió fundar. Yo le voy a leer algunos pasajes que demuestran el corazón de Pablo hacia el pueblo de Dios. En Efesios capítulo 6, versículo 21 dice lo siguiente, para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor, el cual envía a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Pase a los hermanos y amor con fe de Dios, Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Pablo a la iglesia de Filipo le escribe lo siguiente, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, miren lo que dice, hermano, por cuanto os tengo en el corazón, en mis prisiones, en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios, dice, me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el amor entrañable de Jesucristo. El corazón amoroso de un siervo de Dios. Pero Pablo no solamente mostraba ese corazón en estas circunstancias, él estaba preso cuando escribió a Filipos, estaba preso cuando escribió a Éfeso, también incluso cuando él tenía que hacer alguna palabra de exhortación al pueblo de Dios,
lo hacía en amor. Por ejemplo, en 2 Corintios capítulo 2, versículo 4 dice: porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. Pablo buscaba consolar al pueblo de Dios en amor, buscaba exhortar al pueblo de Dios en amor, buscaba animar al pueblo de Dios en amor, alentaba al pueblo de Dios en amor. Y acá se evidencia el corazón amoroso de Pablo. Miren cómo lo despedían a Pablo en el relato de Hechos. Ilustra el amor de Pablo, el amor de los misioneros y el amor del pueblo de Dios por ellos. En Efesios dice, en Hechos capítulo 20, versículos 36 y 38 dice lo siguiente: cuando hubo dicho estas cosas, Pablo ya le decía o le había comunicado que no iban a volver a ver su rostro. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, y echando al cuello de Pablo le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Eso es un cuadro gráfico del amor de Pablo hacia el pueblo, hacia las ovejas del Señor, y de las ovejas del Señor hacia el siervo de Dios. Cuando yo leía este párrafo me hacía acordar, el Señor me vino a la memoria cuando visitamos Basaí, por ejemplo. Cuando estamos yendo a ver a Beto o incluso a Franco en Resistencia, cuando ellos nos despiden, muchas veces Beto se larga a llorar, diciendo: bueno, ¿cuándo nos vamos a volver a ver? Franco, Mechano, dice: bueno, nos vemos acá, nos vemos en la presencia del Señor, pero extrañando, mostrando ese corazón que nos une en Cristo. Y Pablo estaba de esa manera. ¿Saben, hermanos? Cuando dice ahí la frase separados de vosotros, es muy gráfica esa palabra en el original. Significa ser apartado o quedar huérfano. Ese era el sentimiento que Pablo tenía. La frase se comunica en voz pasiva, o sea, podríamos leer de esa manera: habiendo sido arrancado de vosotros como un niño al cual le quitaron a sus padres por la fuerza. Así se sentía Pablo. Tremendo, hermanos. La idea es de un desgarramiento de un hijo que queda huérfano de padres. Esa era la emoción que ese era el dolor que Pablo tenía de no poder ver cara a cara a los hermanos. En 1 Tesalonicenses capítulo 3 lo expresa de la siguiente manera. Yo se lo voy a leer en otra traducción, en la Nueva Traducción Viviente. Dice así: pero ahora Timoteo acaba de regresar y nos trajo buenas noticias acerca de la fe y del amor de ustedes. Nos contó que siempre lo recuerdan con alegría y que desean vernos tanto como nosotros deseamos verlos a ustedes. Así que, amados hermanos, en medio de nuestra dificultad y sufrimiento, hemos sido muy animados porque han permanecido firmes en la fe. Eso consoló el corazón del apóstol Pablo. La separación había sido por un poco de tiempo, pero el apóstol tenía un gran anhelo de corazón de estar con ellos. Los enemigos pudieron separarlo físicamente, pero no pudieron separarlo del corazón. No solamente Pablo tenía esa carga por los hermanos de Tesalónica, él tenía esa carga por todas las iglesias del Señor. Y él lo describe de esta manera en 2 Corintios capítulo 11. Dice: y además de otra cosa, lo que se agolpa sobre mí cada día es la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién no enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno?
termina el versículo 17, el cual estamos viendo. Dice, pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más, procurado con mucho deseo, ver vuestro rostro. Ver vuestro rostro. La idea de ver vuestro rostro es tener una comunión íntima cara a cara. Es la misma idea que se expresa en 2 Juan, capítulo 12, cuando dice, tengo muchas cosas que escribiros, pero no quiero hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara, para que nuestro gozo sea cumplido. Cuando yo terminaba de leer este versículo, me venía a la mente de un hermano en la fe que ya está con el Señor. ¿Saben? Una vez fuimos con el pastor Mariano a visitar a Don Hugo y a Rosa. Don Hugo, para los que no saben, por mucho tiempo tesorero de nuestra iglesia, un hermano fiel que con su familia, con su esposa, aman al Señor. Y después de un tiempo de que tuvo una operación en la rodilla, ya no se podía congregar, y con Mariano fuimos a visitarle. Su esposa Rosa tampoco, por causa del frío, sufría de los bronquios, no podía salir de su casa. Y fuimos una vez con Mariano a verle, dentro de las tantas que fuimos, y nos sorprendió ver a ese hombre de Dios. Porque yo recuerdo que me impactó la vida de Don Hugo, porque Don Hugo en un punto se largaba a llorar. ¿Saben por qué? Porque no se podía congregar. Lloraba. Y él estaba al tanto de todo lo que pasaba en la iglesia. Nos preguntaba, ¿hicieron el entrepiso? ¿Cómo está la obra del Chaco? ¿Cómo está lo de Bernal? ¿Cómo está tal hermano? ¿Cómo está? Y tenían un cuaderno en el cual oraban por la iglesia. Pero Don Hugo extrañaba abrazar con los hermanos. Extrañaba charlar personalmente con los hermanos. Extrañaba orar junto a los hermanos, cantar alabanza junto a los hermanos, escuchar la palabra de Dios junto a los hermanos. Y la pregunta que yo me hacía era si nosotros tenemos el mismo anhelo de congregarnos y estar así con los hermanos. Si nosotros tenemos, o si yo tengo el mismo anhelo, o es el asunto prioritario de considerar de esa manera a los hermanos. Estamos en una era de la comunicación. Pablo, así como Don Hugo, no quería ver a los hermanos por foto, ni chatear con ellos quizás en una red social, ni siquiera presenciar una reunión en vivo por internet. Él quería estar con ellos, quería abrazarlos, quería conversar cara a cara con ellos, quería cantar con ellos, quería llorar con ellos, quería reír con ellos, quería orar con ellos, quería servir a Dios junto a ellos, quería participar de la cena del Señor todos juntos. Y Pablo estaba pensando en eso en el corazón también. Si algo que caracterizó el ministerio del equipo misionero fue el amor que ellos tenían por los hermanos y por la iglesia del Señor. Lo que vemos es en el versículo 18 el conflicto que enfrentaba el siervo de Dios, o que enfrentamos incluso nosotros hoy en día. Dice, por lo cual quisimos ir a vosotros, dice, en contra de toda la acusación que estaban haciendo contra Pablo. Dice, yo ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. El conflicto que enfrentaba, dice, fuimos separados por la fuerza, la idea, pero siempre quisimos ir. Siempre. Una y otra vez, significa reiteradas veces. En varias ocasiones planeamos volver, nos organizamos para volver, pero no pudimos.
Realmente Pablo le quería comunicar, yo tengo el anhelo de verlos, hermanos. No estoy buscando una excusa para no ir. Entonces Pablo se comunica y dice, Satanás nos estorbó. ¿Saben, hermanos? Pablo tenía el discernimiento espiritual para entender que en la soberanía de Dios y bajo su control absoluto y bajo sus planes había permitido que Satanás, en este caso, se oponga al reino de Dios en diferentes formas. Él entendía eso. Es bueno apreciar que los apóstoles y los líderes reconocían que había una actividad de Satanás y su actividad era contra los propósitos de la iglesia, contra el propósito del avance del reino de Dios. Y Pablo lo entendía. Satanás es el adversario de Dios, Satanás es el enemigo de la gloria de Dios y desea frustrar el progreso del reino de Dios. Ese es el propósito. Él es el enemigo de la edificación de las ovejas del Señor. La Escritura lo denomina con diferentes títulos. Por ejemplo, se lo denomina el maligno. En 1 Juan 5:18 dice, y sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno, ahí está, no le toca. También se identifica como el tentador. El mismo apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 3:5 dice, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, seguir para informarme de vuestra fe, no sea que hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resulte en vano. También la Biblia lo denomina como el príncipe de este mundo. Juan 12:31 dice, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. También la palabra de Dios lo denomina como el Dios de este siglo. En 2 Corintios 4:4 dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. En Efesios lo retrata como el príncipe de la potestad del aire. Efesios 2:2 dice, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. También se lo denomina el acusador de los hermanos. En Apocalipsis 12:10 dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el cual acusa delante de nuestro Dios día y noche. Es el mismo Satanás que tentó al Señor Jesucristo en Mateo 4, es el mismo Satanás que ataca a los líderes del Señor. En 1 Timoteo 3:7 dice que los quiere hacer caer en descrédito y el lazo del diablo, dice Pablo. Busca engañar a los creyentes en todo tiempo, en todo momento. En 2 Corintios Pablo dice, pero temo como la serpiente, con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos se han extraviado de alguna manera de la sincera fidelidad de Cristo. Y no es maravilla, dice, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Y Pablo acá dice, Satanás nos estorbó. La palabra estorbo que dice ahí, o estorbó que dice en el versículo al final, es un término militar que se refiere a poner obstáculos en el camino o a cavar una trinchera para detener el avance de los carros del ejército. Y entonces los soldados lo que hacían era rompían esos caminos para que el ejército contrario no avance. Satanás, hermanos, está dedicado a impedir el avance del ejército de Dios. Satanás está dedicado a estorbar a aquellos que levantan en alto la palabra de Dios. Él es el enemigo de la gloria de Dios, es el enemigo de la edificación de la iglesia, es el enemigo de la salvación de los incrédulos. Y Pablo dice, Satanás nos estorbó.
Pablo no aclara específicamente lo que hizo el adversario contra él. Muchos consideran que, bueno, se está refiriendo al pasaje de Hechos 17, cuando predicó en la sinagoga lo expulsaron, y cuando agarraron a Jasón y lo arrastraron de los pelos y lo pusieron en la cárcel. ¿Saben? Satanás, otros apóstoles lo describen como el león rugiente que busca a quien devorar. Él se opone a Dios, persigue a los santos y es padre de mentira. Sin embargo, hermanos, el adversario, el enemigo, Satanás, no es omnipresente y él no puede hacer nada contra los creyentes que sea contrario a lo que Dios en su soberano plan designó. Pablo quería ir a Tesalónica, Satanás se lo impedía. Pero Dios, hermanos, en su profunda providencia, llevó a cabo su plan. Porque llevó al apóstol a otros lugares, a predicar el Evangelio, y a otros lugares a establecer iglesias. Él en su plan soberano manejaba las circunstancias. Y los apóstoles tenían que descansar eso. Saben, hermanos, no debemos olvidar una cosa, que cuanto más trabajo en la obra del Señor, más fidelidad en la vida cristiana, más lealtad a la palabra de Dios, más insistencia en la oración, más lucha vamos a tener contra los poderes diabólicos. Se van a intensificar contra nosotros. Y esa es una realidad. Pero en todo, como dice Romanos, somos más que ¿qué? Que vencedores. ¿Por qué? Por medio de aquel que nos ama. Gloria al Señor por eso, hermanos. Nada, hermanos, nada escapa a la providencia de Dios. Nada. ¿Qué queremos decir con providencia? Providencia, hermanos, es el atributo de Dios mediante el cual permite que las personas y el diablo tomen decisiones para luego Él encauzar sus consecuencias hacia el cumplimiento de sus planes soberanos. Él es el Señor. Póngase a pensar esto. Gracias al estorbo de Satanás, Pablo no pudo visitar a los hermanos de Tesalónica. Entonces, ¿qué hizo Pablo? Decidió enviarles una carta. ¿Qué carta? La carta que estamos leyendo hoy en manos, hermanos. Ese es el plan soberano de Dios. El estorbo de Satán terminó siendo un estímulo para la iglesia del Señor. Tenemos esta preciosa carta en mano. Así, hermanos, póngase a pensar en la sangre de los mártires que logró esparcir la semilla del Evangelio con mucho más rapidez que cualquier otro método de evangelización. La oposición en tu vida, hermano, puede ser una gran oportunidad. ¿Para qué? Para glorificar a nuestro Señor. El sufrimiento es parte de nuestro llamado, hermanos. Y Pablo lo entendía de esa manera. Los hermanos de Tesalónica estaban sufriendo porque estaban actuando de acuerdo a la palabra de Dios. Pablo, el equipo misionero, estaba sufriendo porque estaban actuando en consecuencia a la palabra de Dios. Y puede pasar eso, hermanos, y va a pasar eso. Spurgeon decía lo siguiente, dice: si hubiera alguna otra condición mejor para ti, el amor divino te hubiera puesto allí, refiriendo al sufrimiento. No sé qué circunstancia está pasando cada hermano, pero Dios sí la sabe, y Él está permitiendo en su soberano plan pasar esas circunstancias. Tioni me decía en la guardia, cuando estaba sucediendo todo lo de su papá, anoche me decía: yo no entiendo lo que está pasando, pero sé que Dios tiene un propósito. Tremendo. Bueno, Pablo estaba allí. No entendía por qué no podía avanzar, no entendía por qué no podía ver a los hermanos, pero estaba confiando en la providencia de Dios y sabía que Dios iba a encaminar todo para su gloria. Y también me gustaría que veamos en el versículo 19 y 20
el contentamiento de la vida de Pablo, el contentamiento de su vida. Miren, hermanos, qué precioso. Porque dice, ¿cuál es nuestra esperanza? ¿O gozo? ¿O corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. El contentamiento de la vida de Pablo. Pablo explica la razón por lo cual ellos anhelaban volver a verles. El contentamiento más grande de un siervo de Dios, hermanos, o de un hijo de Dios, tiene que ser llevar frutos de vidas transformadas a los pies de Cristo. Y era lo que Pablo le está comunicando a los hermanos. Él dice, ¿cuál es nuestra esperanza? La idea de esperar es, ¿cuál es nuestra espera con entusiasmo? No está hablando de un positivismo humano, podemos decir, sino está hablando de la gozosa anticipación de un bien que Dios nos ha prometido en su palabra. La esperanza del ministerio de Pablo era presentarse ante el Salvador. ¿Con qué? Con el gozo de saber que él había sido utilizado para predicar el Evangelio y que almas se habían salvado y que él, a través de la Escritura, alimentaba las almas del Señor. Ese era el gozo de Pablo. Esa era la esperanza de Pablo. La esperanza dice, ¿cuál es nuestra esperanza? Nuestra seguridad, que ustedes son hijos de Dios y estamos gozosos, dice ahí, o gozo. La idea de gozo es deleite, alegría. Pablo decía, ¿cuál es nuestro deleite? ¿Cuál es nuestra alegría frente a las presiones? ¿Cuál es nuestro gozo frente a las calumnias? ¿Cuál es nuestro mayor placer que tenemos frente a la oposición que vivimos? Pablo decía, son ustedes, hermanos. Eran las personas que Dios había salvado. No eran unos programas que hacían, eran las personas. El énfasis que Pablo hace allí. Muchas veces nosotros nos cansamos, hermanos, de servir al Señor porque muchas veces nos equivocamos y servimos a programas y no al Señor. Y en un punto, servir a programas muchas veces nos cansa en el ministerio. Y pasamos horas y horas. No estoy diciendo que está mal hacer programas, ¿no? Aclaro eso. Estoy diciendo que quizás haciendo mucho énfasis en el programa y no en personas, nos cansa el ministerio. Y Pablo, el énfasis principal era las personas, era el cuidado de las personas, era edificar a las personas, era edificar al pueblo de Dios. Y Pablo le estaba diciendo esto, no hay gozo más grande que ministrar a las personas en el amor de Cristo y en el poder del Espíritu Santo. Ese era el deleite, ese era el placer del apóstol Pablo. Él no pensaba en las circunstancias que él estaba viviendo, él pensaba en el gozo que traía poder ver al pueblo de Dios crecer. Es como dice el apóstol Juan, no tengo mayor gozo que este, que el oír que mis hijos andan en la verdad. Pablo en Filipenses dice lo siguiente, Filipenses 4:1, dice, así que hermanos, mis amados y deseados, gozo y corona mía, estad firmes en el Señor. Cuando habla corona allí, dice, ¿cuál es nuestro gozo o corona de que me gloríe? La palabra corona era el premio que se le daba a un ganador de una carrera, a un vencedor de una carrera. Era la premiación. Y lo que Pablo decía que la premiación para él no eran los grandes proyectos o las grandes ideas o los grandes planes que él tenía. No eran los talentos, no eran las reuniones, no eran los dones. El gran premio eran las personas que él estaba ministrando. El único motivo de gloriarnos, hermanos, es gloriarnos en la cruz de Cristo. Y era lo que Pablo decía en Gálatas 6:14. Yo me gloriaré, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo.
el anhelo, hermano, más grande del apóstol Pablo era estar en la presencia de Cristo, rodeados de las personas a quienes le había predicado el Evangelio, rodeado de las personas a las cuales él había enseñado, rodeado de las personas a las cuales había él entrenado, rodeado de las personas a las cuales había restaurado, rodeado de las personas a las cuales el Señor le permitió ministrar. Ese era el gozo, ese era el gran premio de Pablo, ver a los pies de Cristo a todos esos hermanos. Él no buscaba el premio Nobel de la Paz, él no buscaba una medalla de oro, él buscaba ver hijos espirituales adorando en la presencia del Señor. Hijos espirituales adorando en la presencia del Señor. Filipenses 2:16 dice: así de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Cuando habla ahí de la palabra venida, al final del versículo 19, porque cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe, ¿no lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? La idea de venida es en su presencia o en su llegada. Casi en todos los casos tiene esa palabra un término escatológico. A veces se refiere a la segunda venida de Cristo en gloria, cuando venga a establecer en su reino, y otra, como aquí, es una referencia a la venida secreta de Cristo al rapto, cuando Él lleve a la iglesia al cielo. La palabra llegó a usarse en un término técnico, podríamos decir así, de recibir o llegar la visita de un rey, expectantes a la visita de un rey a su ciudad. ¿Saben? Los siervos del Señor, los hijos del Señor Jesucristo, nos debemos maravillar de pensar que Él desea venir a buscarnos. El Señor desea venir a buscarnos, Él está viniendo a buscarnos. Es algo hermoso, hermanos, eso. Y a Pablo le tenía un gozo inefable, un gozo incalculable. Los misioneros habían dedicado su vida a evangelizar, habían dedicado su vida a enseñar, y la recompensa más grande que tenían era ver a sus hijos espirituales adorando por la eternidad a Cristo. Hermano, para concluir, ¿has perdido el gozo en el servicio al Señor? ¿Has perdido el gozo en el ministerio? Quizás dejaste de evangelizar a los perdidos, quizás dejaste de aconsejar, quizás dejaste de abrazar a algún hermano, de exhortar, de animar, de visitar o aún llorar con los hermanos. ¿Perdiste el gozo de congregarte, de estar en la familia de la fe? Y no importa que tengas un título de líder o no, de poder cumplir la función que tenés como hijo de Dios. ¿Con qué expectativas te congregás? ¿Con qué anhelo deseas ver a los hermanos o deseamos ver a los hermanos? Para Pablo, el contentamiento era, el gozo era, la esperanza era ese día glorioso que iba a estar en la presencia de Cristo, con hijos espirituales adorando por siempre en la presencia del Señor. Ese era el pueblo. Hermanos, que podamos examinar nuestro corazón, en qué punto de nuestra vida en Cristo estamos. ¿Cómo estamos con nuestro Señor? Porque como decía Pablo, Él va a venir. Y Pablo tenía un gozo tremendo pensando de esa manera. ¿Cómo estás haciendo el ministerio, hermanos? ¿Qué estás haciendo en el ministerio? ¿Qué estás haciendo en la iglesia del Señor? ¿Qué estamos haciendo en la iglesia del Señor? Oramos, hermanos.
Padre amado, gracias por tu palabra, Padre Santo. Ayúdanos a examinar nuestros corazones a la luz de la Escritura. Y si nos damos cuenta, Dios, que no estamos caminando conforme a tu voluntad, que vamos a arrepentirnos y buscar tus propósitos para nuestras vidas, Señor. Oramos por la iglesia aquí en Carapachay, Señor, por las ovejas que tú has comprado con tu sangre, para que podamos cuidarnos el uno al otro, animarnos, extrañarnos quizás como Pablo y el equipo misionero lo hacía con los hermanos de Tesalónica, el anhelo de vernos cara a cara, el anhelo de visitarnos el uno al otro, de poder compartir las cargas el uno con el otro. Y así, Señor, en cada iglesia que tú estás formando, como en Quilmes también, como en Villa del Parque, en Campana, en Hurlingham, Señor, que tu palabra corra entre nosotros, nos fortalezca, nos establezca, nos afirme, fieles para tu venida, Señor. Ayúdanos a predicar el Evangelio, a no callar, y ayúdanos a confiar siempre en tu plan soberano. A pesar del estorbo del enemigo, del poder del enemigo, qué precioso es saber que somos más que vencedores por medio del Rey que nos ama. Te agradecemos, Señor, por este tiempo. Oramos en tu nombre.